Bueno, ya estamos grabando este inicio de esta martes class. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Chacín. Bueno, yo represento al CIEF, el Centro de Investigación y Estudios Fotográficos. Bueno, les doy una cordial bienvenida a esta clase, bueno, magistrales o masterclass que vamos a tener el día de hoy. Bueno, antes de dar inicio a esto, bueno, déjenme hacer como la presentación, por supuesto, ¿no? En este caso, el CIES, ¿verdad? Que es una escuela de fotografía con cerca de, vamos a cumplir ya vamos a las más de 10 años, ¿no? En lo que es en la formación fotográfica. En este caso, bueno, el CIES fue formado por el profesor José Ramírez, ¿verdad? En el año 2011 y bueno, ya vamos a cumplir esos 10 años el mes de septiembre. El CIES forma parte del Centro de Artes Integradas, que es somos una de las escuelas del Centro de Artes Integradas, y quisiera agradecer también, tomando en cuenta la presencia de Trina Triago, que es la directora del Centro de Artes Integrados, y de Pilar Pérez, que está acá también como que cargada de relaciones institucionales, ¿verdad? Por supuesto, los profesores que van a participar en este caso es Laura Morales Balsa y el profesor Iván Amaya, que en un segundo les voy a dar un breve resumen eh, de lo que es su sinopsis curricular para que conozcan un poco de ellos, ¿no? Pero le voy a dejar la palabra en este momento, ¿verdad?, a la profesora Trina y Triago para que les dé la bienvenida y luego continuamos en esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias Luis. Un honor, Laura, Iván, de que estén aquí, a todos ustedes muchachos que están interesados en el diplomado. Les voy a contar un poquito lo que es el Centro de Artes Integradas para que tengan una idea de quiénes somos, ¿no? El Centro de Artes Integradas es un complejo educativo cultural que fue fundado en 1972. Y la Escuela de Fotografía CIEF fue fundada en el 2011 para brindarle a los estudiantes de fotografía una carrera ordenada para que ellos pudiesen tener su portafolio. Es decir, va más allá de un taller, de cualquier taller que ustedes agarren, sino es una carrera estructurada para que las personas que estudien en nuestra sede tengan una idea mucho más clara de un profesional de la fotografía. Para ello, contamos en su momento con José Ramírez, que fue director de la escuela hasta hace alrededor de año y medio, que entró Luis Chacín a ser el director. Laura nos acompañó desde el principio, igual que Iván, y nos sentimos muy honrados. Aparte del CIEF, hay escuela de cine, escuela de teatro, escuela de música, escuela de arte, diseño y arquitectura. Tenemos el Colegio Integral El Ávila, que es un colegio que va de maternal a quinto año de bachillerato, y también tenemos un programa social que es el Laboratorio de Artes Integradas. El Laboratorio de Artes Integradas atiende a aquellas comunidades vulnerables. Nuestra sede está en La Urbina, somos vecinos de la Universidad Metropolitana y nuestra vista es Petare. Por eso el Laboratorio de Artes Integradas fue fundada en el 2005 y al principio nos enfocamos en Petare. Hoy en día ya abarcamos hasta Caucahuita. Van más de 175 niños a nuestra sede, eso era cuando podíamos, pero hoy en día nos reinventamos y aparte de llevarles clases por WhatsApp y aquellos que tienen computadoras, que son muy pocos,
empezamos con un programa que se llama LAI, va a las comunidades, entonces llevamos a los profesores a las distintas comunidades. Está proyectada la escuela de danza y la escuela para todos los oficios en las artes. Estamos desde el 2010, alrededor del 2010, empezamos a fundar las escuelas, pues teníamos ese terreno dado en comodato. Y en el 2010 se acabó el comodato, que era para una empresa, una agencia de publicidad muy grande que se llamaba Corpa. En su momento ella hizo las edificaciones, la usufructó por más de 25 años y luego las tenemos nosotros y es donde nosotros tenemos nuestras escuelas. Cada una de nuestras escuelas está avalada por una universidad. Eso para darle mayor relevancia a los estudios que se hacen en ella. En el caso del CIEF, está avalada por la Universidad Católica Andrés Bello. En otros casos, por la Universidad Central de Venezuela. Siempre estamos buscando hacer alianzas y que todos los esfuerzos que hacemos es para brindar un mejor servicio educativo y una mejor visión de todas las artes integradas. Los felicito por estar aquí, por interesarse y ojalá que se entusiasmen y puedan realizar este taller, que es un taller, si no me corriges, Luis, es un taller especializado. Laura, la conozco hace mucho tiempo y igual a Iván no tengo, lo conozco también, y sé que son profesionales de altísima calidad y son unos profesores de excelencia. Bueno, ahora los dejo para que empecemos con el programa de hoy. Mil gracias. Gracias, Muchas Tina. gracias. Muchas gracias, Trina. Bueno, les cuento que esta actividad de hoy, que es el Masterclass Fotografía, Arte y Escritura, ¿verdad? Aquí lo que estamos condensando, ¿verdad? Vamos a condensar, ustedes van a ver parte de la materia, ¿verdad? De dos contenidos específicamente de este diplomado que hablaba Trina, que es un diplomado especializado en fotografía artística. Este es un diplomado que vamos a iniciar la próxima semana. Entonces, la idea es que ustedes puedan conocer, ¿verdad? Aparte del tema, también empaparse de estos elementos que tienen que ver con la fotografía artística. Ese diplomado tiene 4 materias, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer lo que es elementos de historia del arte, pero una historia del arte que el profesor Iván Amaya nos va a hablar que va a tener como un vínculo diferente, ¿verdad? Como nos lo han dado en otras ocasiones, ¿no? Es una historia del arte que la vamos desde el siglo XIX, ¿verdad? Y desde el siglo XIX y lo vamos hasta inicios del siglo XX con las vanguardias, pero la vamos a hacer una conexión con lo fotográfico, esos elementos y con la imagen, eso se va a dar. Y con la materia o el módulo escritura y fotografía que da la profesora Laura Morales, ¿no? Entonces, ese va a ser aparte de estos 2 contenidos que tiene este diplomado, tiene dos materias, las cuales no vamos a hablar hoy, pero para que sepan que también están allí. Una la da el profesor José Ramírez, que es tópicos contemporáneos, y otra la da el investigador Félix Suazo, que es curaduría y fotografía. Pero bueno, para concentrarnos más en las materias, quisimos empezar con arte, escritura y fotografía, ¿no? En este caso, en el caso de Laura, que va a comenzar la actividad de la clase, Laura Morales es diseñador gráfico, editorial y fotógrafo. Voy a leer brevemente acá. Estudió fotografía en Roberto Mata, taller de fotografía, y en la ONG Nelson Garrida. Fue integrante del taller Cádiz, Explorando tu propia mirada, con el fotógrafo Alex Webb, que es un fotógrafo de la agencia Macro, muy conocida, y Rebeca Norris Webb. Esto es en España. Participó en el taller El Retrato y la edición dictado por, ya con permiso, que tengo que permitir que se sigan sumando. Disculpe. Dictado por
Antonín Kratchovil en Barcelona, España, Elogio de la Sombra, es un taller de fotografía espenopeica con Luca Pagliari, en Roberto Mata, taller de fotografía, y terminarlo inconcluso con el profesor Ricardo Armas en Cubo 7. Su trabajo ha sido seleccionado en diversas confrontaciones de arte, es docente del Centro de Investigaciones Fotográficas CIES, docente prácticamente fundadora de acá, ¿no? También ha dado clases en Roberto Mata, taller de fotografía, y en la ONG Nelson Garrido. Es cofundadora de la página web Dupla 11. Y por otra parte, vamos a buscar la reseña de profesora Maya. Profesora Maya es un artista plástico y fotógrafo, ¿no? Especialista en gestión sociocultural por la Universidad Simón Bolívar, licenciado en arte, mención artes gráficas, en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Armando Reverón, aquí en Caracas. Y este segundo diseño, mención diseño de joya en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera. Tiene en el mundo de la creación alrededor de 28 años. Es miembro del taller de artes gráficas, de artistas gráficos asociados TAGA desde el 2002. En el área de educación ha sido profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el diplomado de fotografía de ABECOFA, de la Universidad Monte Ávila, en el diplomado de fotografía de la Universidad Pedagógica Libertador, la UPEL, y del Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos. Entonces, este diplomado es la segunda vez que se va a dar, ¿verdad? Como les dije, va a empezar la próxima semana. Es la segunda vez, un diplomado especializado. Y para participar tienen que tener sus conocimientos básicos en fotografía. Bueno, yo le voy a dar entonces aquí la oportunidad a la profesora Laura Morales para que nos abra ese compás en esta clase con escritura y fotografía. Bienvenida, Laura, de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta actividad al CIEF. Bueno, yo voy a explicar un poquito el desarrollo y la razón de esta materia dentro del diplomado, ¿no? Cuando yo diseñé el contenido de esta materia para el CIEF, lo diseñé pensando desde mi relación autoral con la fotografía y también de la respuesta que ha habido de mis alumnos, ¿no? A lo largo de los años en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos, cuando los trabajos parten de una pulsión localizada, un lugar reconocido, identificado, o cuando la pulsión parte de un lugar que es inconsciente, ¿no? Para nosotros. No quiere decir que un punto de partida sea correcto y el otro punto de partida no. Los dos tienen validez, pero todo recorrido que parte primordialmente de una necesidad, sin duda tendrá un desarrollo y un destino distintos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces estas necesidades no son plenamente reconocibles por nosotros como autores y tenemos que procurar fertilizar, ampliar como un compendio de estímulos y pulsiones que nos puedan colocar en un lugar bueno, de necesidad, de creación, que es primordialmente el lugar desde donde debemos partir, ¿verdad? No solamente de la consecución de imágenes, sino de la necesidad de esas imágenes, desde qué lugar las necesito como autora, ¿no? Como autor. Entonces, estas pulsiones son fácilmente alcanzables en la literatura, en la palabra, ¿no? Yo creo que esta vinculación que hago entre escritura y fotografía no ocurre solamente por mi afinidad también a la palabra y por mi oficio como fotógrafo. Creo que ocurre porque hay similitudes claras en los dos lenguajes, ¿no? En el lenguaje escrito y en el lenguaje fotográfico. Entonces, esta materia intenta acercar todavía más estas dos posibilidades de comunicación que son finalmente, digamos, para un autor, para un creador o para un fotógrafo, realmente yo siento que no hay límite ni frontera en las características de lo que conforma su expresión. Es decir, un artista puede pasar de una expresión plástica
a una expresión escrita o a una expresión musical, incluso si tiene las condiciones, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos conscientes los lugares que comparten la literatura, la palabra y la fotografía, podremos tomar de cada una aspectos que sean todavía más relevantes para nosotros en nuestro discurso, ¿no? Entonces, bueno, esta materia parte del contraste de esas dos condiciones, ¿verdad? En una la palabra como unidad léxica, como unidad constituida por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Es decir, una palabra, el hecho de que una palabra exista y se conforma implica inmediatamente un significado, una razón. Ese significado puede además estar afectado por otros aspectos de la literatura, en relación, por ejemplo, a lo poético, ¿verdad? Metafórico, que puede abrirse y expandirse tanto como lo hace un signo en una imagen, en un signo visible, por supuesto, en una imagen fotográfica. Es decir, si yo digo el pan justo de todos los días, yo con esa misma frase puedo o tener un acercamiento a su literalidad inmediata, o puedo abrir el significado de esas palabras reunidas y abrir el significado de ese conjunto de palabras reunidas allí. Para potenciar esas relaciones, esos solapamientos, esa no frontera para mí como autora entre palabra y fotografía o entre escritura y fotografía, yo diseñé 8 asignaciones que forman parte del tiempo que estaríamos juntos durante el trimestre para potenciar en aquellos alumnos en las que no hay todavía mucha destreza escrita en cuanto a la escritura, para potenciar esa relación. Ojo, sí quiero decir algo. Yo noto que las personas que se interesan en esta materia desde su nombre ya tienen una relación por lo menos afín con la escritura. De manera que no son procesos que parten de cero. Por eso insisto que no es un taller para aprender a escribir. Para eso hay otros talleres. No es para aprender a escribir, es para potenciar la relación entre esos dos mundos que un fotógrafo tiene a la mano, ¿sí? Les voy a hacer una descripción breve de cada una de las asignaciones, de las 8 asignaciones que conforman el programa, junto a la entrega final que ocurre, por supuesto, al final del trimestre. La primera asignación se llama El lugar de la palabra. En esta primera asignación, para precisamente ensanchar ese acercamiento de mi alumno al proceso escrito, no hay fotografía. Es decir, esta tarea no implica la consecución o la hechura de una imagen. Es una tarea estrictamente escrita. Y el lugar de la palabra, esta asignación, nos va a permitir ejercitar a partir de unos elementos que yo voy a explicar respecto a la voz autoral, a la voz del autor, que es la voz que nosotros debemos trabajar en un texto con decisión, es decir, sabiendo cuál es mi lugar, cuál es el lugar qué lugar voy a otorgar yo a esa voz en el texto. El de la primera persona, el de la segunda persona, es una voz plural, singular, ¿no? Entonces, en esta asignación, esa voz va a salir a partir de una imagen que yo voy a asignar, una imagen fotográfica que va a ser la misma para todos, pero que esa única imagen va a tener distintos puntos de partida que están señalados en la imagen, como A, B, C, D, distintos lugares de partida que el alumno, escogiendo uno de ellos, va a redactar un texto que tiene unas especificaciones de extensión, va a redactar un texto desde cualquiera de las perspectivas que escoja de las que están señaladas en la imagen. Es decir, dentro de esa imagen, dentro de la imagen soy espectador, soy autor, soy voz principal, soy voz secundaria, soy objeto, ¿verdad? Porque puedo escoger ser mar, o puedo escoger ser nube, o puedo escoger ser suelo, ¿no? No ser solamente sujetos con los que podemos tener
especularidad, ¿no? Sino sujetos, sujetos que no nos hemos planteado nunca ser. Entonces, esa única imagen, que es la misma para todos, va a tener todos esos puntos de partida y el alumno debe escoger uno solo de ellos para desarrollar un texto. Aunque en esta materia no se dan conceptos, digamos, elementales de escritura, es decir, sujeto, no se explica lo que es un sujeto, un verbo, un predicado, sí se corrige el texto con esa rigurosidad, ¿no? Yo acompaño y ayudo al alumno a comprender que escribir requiere un retorno y ese retorno es esencial. Es imprescindible volver al texto cuantas veces sea necesario para depurarlo, ¿verdad? O para ampliarlo hacia un cierre legible, claro, lúcido, o para eliminar lo que consideremos que verdaderamente no construye significado dentro del texto. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra primera asignación sin producir una fotografía. Partimos de una fotografía, pero no fotografiamos. La segunda asignación se llama síntesis, cuido y retorno. Y a diferencia de partir de una imagen, partimos de una frase para ampliar su significado. Es decir, yo otorgo una frase, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo con la frase que utilizamos en la experiencia anterior. Se ofrecen 3 frases y el alumno escoge una para desarrollar. La primera frase decía, la alcanzó con la mano temblorosa. La segunda frase decía, después de la conversación quedó sumido en una profunda tristeza. Y la tercera frase decía, al terminar la fila de árboles, el edificio se alzaba hacia el suelo. En esta asignación, las características de la entrega es que tomando esa oración como origen, van a resignificar o a construir otra oración, ojo, no un párrafo ni un texto, sino otra oración que ensanche el significado de cualquiera de esas frases, pero no en un sentido de un ejercicio de sinónimos. No es que porque dije la alcanzó con la mano temblorosa, ahora voy a decir intentó tocarla con los dedos en movimiento. No se trata de un ejercicio de sinónimos. Se trata de un ejercicio de resignificación, de cómo yo como autor puedo apropiarme del significado, de la semántica de esa oración en el modo que está construida y reconstruir o construir una frase que tenga relación con ese origen que está funcionando como pulsión. Aquí tampoco fotografiamos, son los 2 primeros ejercicios iniciales en los que nos dedicamos estrictamente a la palabra y la corrección tiene esa rigurosidad, ¿no? Puntuación, redacción, cuidado de sonidos cacofónicos que puedan darse en el texto para poder depurar lo más posible cada asignación. En esta materia y en todas las materias que tengo en el CIEF, en las otras 2 materias, son 3 nada más, el alumno siempre tiene la posibilidad. Yo hago la evaluación, pero si yo siento que hay ajustes que hacer o condiciones que mejorar, sea escrito, sea imagen, yo voy a dar las indicaciones y el alumno siempre tiene la posibilidad de retornar la asignación, porque para mí el fin, más que un requisito, digamos, numérico, evaluativo, para mí el fin es la experiencia del alumno a partir de eso que ha elaborado, ¿no? Entonces, aunque a veces encuentro resistencia en ese retorno porque hay alumnos que les cuesta, sienten que ya que después que hicieron la tarea, pues ya eso está cerrado con llave y candado y ya no puedo hacer ninguna otra modificación. No, ese retorno para mí es importante. Y es una invitación que hago constantemente a los alumnos porque siento que ese retorno, si ha tenido reposo, si nos ha permitido tener incluso distancia emocional de lo que hemos escrito o fotografiado, tiene consecuencias positivas en la manera en que miramos lo que hemos producido, ¿no?
ya no lo miramos tanto desde la cercanía y desde lo que lo autoral procura, sino desde el resultado, como si fuese posible, aunque no sea posible, ser un poquito espectadores, ¿no? Aunque no nos resulte posible porque bueno, la experiencia del autoral es irreemplazable, no hay manera no hay manera de eliminar esa condición. Entonces, ya expliqué la asignación 2, que sería síntesis, cuidado y retorno. Luego viene una asignación 3, donde fotografiamos por primera vez. En esta asignación 3, yo de la asignación 2, del resultado de esa asignación 2, de ese texto que ustedes produzcan, yo voy a seleccionar un segmento o una palabra o una frase para cada uno. Y a partir de esa frase o segmento, van entonces a desarrollar un conjunto de imágenes tríptico. Es decir, la entrega consta de 3 imágenes separadas, pero además 3 imágenes articuladas en tríptico, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Es una manera de unir las dos condiciones, ¿verdad? Escribir y fotografiar, pero además aprovechar la entera la experiencia para tener también otras decisiones de edición, de secuencia, de resolución, de puntos de tensión, con qué abro, con qué desarrollo, con qué cierro, ¿no? Y eso también se corrige en la asignación. El ejercicio 4 es un ejercicio que se llama secuencia y mirada. Este ejercicio parte, déjenme abrir acá para poderles decir de la experiencia anterior. Este ejercicio parte de una pulsión escrita, ya no de la imagen como inicialmente, sino de una pulsión escrita, en la que yo entrego un texto desordenado. Y ese texto desordenado, ustedes deben reordenarlo en un cuerpo distinto que tenga sentido y legibilidad, sin sumar palabras y sin quitar ninguna de las palabras que están en el texto de pulsión, ¿sí? Entonces, el texto que utilizamos en la experiencia anterior dice, de manera desordenada, dice, suelo, las, esto, inmensidad, cosas, borraron, es, todas, la. Esas son las palabras, en ese orden las presento, ¿no? En un orden desordenado en el que ha sido rota la construcción gramática y por supuesto, pues la semántica se desaparece, ¿no? Porque si yo leo eso en el orden que lo he puesto allí, pues no tiene un sentido lógico desde la lectura. Entonces el alumno con estas 3, 4, 5, 6, 9 palabras debe construir ese texto nuevo con puntuación, todo, pero un texto que tenga sentido, ¿no? Y a partir de ese texto nuevo que construya, debe producir una sola fotografía, ya no un tríptico como hicimos en la asignación 3, sino una sola fotografía que acompañe este texto nuevo que ha creado a partir del ordenamiento de estas palabras. ¿Okay? En cada una de las asignaciones yo explico las condiciones técnicas que debe tener la entrega, cómo se prepara el PDF, y es muy importante respetar ese orden. Por ejemplo, acá, si la asignación implica el ordenamiento de estas palabras con sentido, y a partir de ese texto con sentido que he creado, trabajar fotográficamente para producir una imagen que voy a compartir, pues no puedo comenzar fotografiando sin tener la frase con sentido, porque debemos buscar la imagen, procurarla, y de eso se trata el ejercicio, procurarla a partir de la palabra, del sentido que esas palabras otorguen después de haber sido ordenadas. ¿Okay? Entonces, esta sería nuestra asignación 4. Luego la asignación 5 es una asignación que yo llamo latencia y desarrollo, y es una asignación que sí parte de una imagen, pero no una imagen que yo otorgo, sino una imagen que es fundamental, latente, esencial para mi alumno. Esas imágenes que incluso, aunque no sean imágenes a lo mejor de un fotógrafo reconocido, de un autor publicado, son imágenes que están permanentemente rondándonos, ¿no? O apareciendo en nuestro inconsciente o en nuestra relación con el mundo. Entonces el alumno debe escoger esa imagen esencial y a partir de esa imagen esencial desarrollar un texto
no explicativo. Para nada tiene que ser un texto que me describa la imagen. La imagen yo la estoy mirando, la voy a ver cuando ustedes la entreguen, no la tienen que explicar. Es un texto acompañante de esa imagen que para ustedes es fundamental. Y la idea es, que yo planteo en este ejercicio, es que funciona y funciona muy bien. Otorgar a las fotografías condiciones que solamente existen en la literatura. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo a esa fotografía latente, fundamental, la trato como una pregunta? ¿Qué tal si no solamente es una fotografía, sino que ella en sí misma es algo que me cuestiona, que me pregunta, que me inquiere, ¿no? Entonces, tratando a esa imagen como pregunta y escribiendo además sobre ella, ¿verdad? Simbólicamente, sígnicamente, cuál es mi relación simbólica con esa imagen. A partir de esa construcción y de esa relación y de pensar a esa fotografía como pregunta, yo voy a responder con 3 imágenes y voy a construir un tríptico con una condición cerrada, ¿no? Como en la asignación 3, inicio, desarrollo, cierre. Es muy importante acá también el orden, porque no pueden fotografiar cualquier cosa, tienen que fotografiar a partir de la pulsión que esa imagen esencial para ustedes produzca. Luego, después de esa asignación, perdón, esta asignación 5 no es un tríptico, es un políptico de 4 imágenes. Es un discurso un poquito más extendido. En ese discurso extendido que ustedes deben editar y secuenciar para la entrega, en esa clase siempre conversamos, digamos, la teoría que acompaña esa clase es precisamente cómo en los procesos de edición es fundamental otorgarle a las imágenes condiciones que tienen los signos. Los signos en la literatura, por ejemplo, en un discurso extenso de 10, 8, 15 imágenes, ¿cuál de esas imágenes es coma? ¿Cuál de esas imágenes es punto y seguido? ¿Cuál de esas imágenes es punto y final? Porque si yo reconozco en una de mis imágenes una condición, por ejemplo, de punto final, pues claramente es una imagen que va a funcionar muy bien como cierre en el discurso de la serie. Entonces, claro, es difícil porque le estamos otorgando a la imagen una condición que solamente pertenece a un signo literario, ¿verdad? Que nos sirve como herramienta para la producción de textos y de expresión escrita. Pero tomar de la literatura esos recursos funciona muy bien para la fotografía. Es de inmensa ayuda en cuanto a selección, secuencia, orden final, decisión de título, de todo. Es muy positivo para nuestra relación con las imágenes cuando ya no estamos enfrentados a las imágenes solas, sino a cuerpos que debemos ordenar y significar, ¿no? Es muy importante. Para que el ejercicio fotográfico, lo comento siempre en las materias que doy en el CIEF, no se convierta solo en un ejercicio estético, un ejercicio plástico, ¿verdad? Unas imágenes bellas reunidas, ¿no? No solo hace falta que sean muy bellas o muy duras, porque en la dureza también hay belleza. Hace falta que tengan sentido y que ese sentido respondan sobre todo a una necesidad reconocida e identificada, ¿verdad? Yo no puedo ser autor de algo para lo que soy extranjero o autor para algo de lo que desconozco. No. Es muy importante que forjemos y establezcamos vínculos con los temas que queremos desarrollar de una manera autoral. ¿Okay? Esos vínculos son imprescindibles para la durabilidad de un cuerpo de trabajo dentro del espacio del arte, ¿no? Porque si no son solo ejercicios plástico-estéticos que no, digamos, no van a tener una perdurabilidad en el tiempo. ¿Okay? Luego la asignación 6 es una asignación que se llama La palabra convoca a la palabra. Y en esta asignación ponemos en ejercicio otros aspectos, ¿no? Vamos a crear un texto a partir de un recurso que no es imagen. Lo vamos a tratar como imagen, pero no es imagen. De un recurso que yo envío como JPG,
una página de un libro, un texto, pero una sola página. Y entonces ustedes van a intervenir esa página con recursos visuales, sea pintando, recortando, tachando, borrando, como ustedes quieran. Recortando cada una de las palabras y volviendo a pegar en otro lugar, ¿no? Y a partir de ese texto, con palabras que solamente estén presentes en esa página, ustedes van a construir un texto nuevo. No es el caso del texto que ordenamos en la asignación 3, porque es una página de texto, implica una extensión mucho mayor y implica también una manipulación manual, ¿verdad? En el texto de ordenamiento, ese ordenamiento, digamos, es un ejercicio intelectual. Digo, bueno, voy a probar a empezar por acá, me voy por aquí, pero aquí no. Aquí hay que intervenir esa página. Hay que pintarla, recortarla, cubrirla, taparla. Hay que intervenirla físicamente para alterarla y para obtener de ella otro texto, como si se tratase de un cadáver exquisito, ¿no? Pero no hecho por un grupo de personas, sino solamente por mi alumno. A partir de todo lo que quedó de eso que ha sido intervenido, construir un texto nuevo. Y de ese texto nuevo, producir 3 imágenes que se van a ordenar, se van a secuenciar en forma de tríptico. Las entregas siempre las pido en imagen individual, pero también en secuencia, porque eso implica para el alumno un proceso de pensamiento posterior a las imágenes, ¿no? Y ese ordenamiento siempre significa una oportunidad para mí de refotografiar. La edición y la secuenciación de imágenes en un cuerpo de trabajo significan siempre una nueva oportunidad fotográfica. Es como si volviéramos a estar con la cámara delante de ellas. ¿Por qué? Porque la ubicación de ellas en ese conjunto va a implicar significados que ellas no tienen solas, de manera aislada, ¿no? Porque, bueno, se dan situaciones de transferencia de significado entre una imagen y otra. Las fronteras de algunas imágenes cuando están cerca son muy permeables, ¿no? Pueden afectar completamente a la imagen que tengan en sus límites. Y esa afectación cambiaría, por supuesto, según cambia la particularidad de esa imagen en ese discurso. Entonces, es siempre una oportunidad de volver a construir sentido. Por eso pido que esas secuencias estén cerradas y ordenadas, para que el alumno pase por la experiencia de pensar y decidir, voy a abrir con ella, voy a ampliar significado con esta y voy a cerrar con esta. Son decisiones importantes. Ni hablar de las decisiones que tienen que tomar para excluir de todo lo que toman, lo que no van a conservar y quedarse solamente con la cantidad indicada para la asignación. Luego de esta asignación que parte de un texto que se entrega impreso, digamos un JPG de un texto de la página de un libro que ustedes intervienen físicamente, la asignación 7 sería elaborar una imagen a partir de, es como la parte B del ejercicio. La parte A es la intervención y la parte B es la producción de ese conjunto tríptico que les mencioné. Esta asignación tiene una evaluación mayor porque implica 2 partes en el proceso, aunque tenemos el mismo tiempo entre una entrega y otra, que es una semana. ¿Okay? Las clases son los miércoles, entonces de miércoles a miércoles tenemos que producir estas asignaciones que les acabo de comentar. Luego, para la entrega final sí requiere una extensión mayor tanto en lo escrito como en lo fotográfico. La extensión de la serie final es mínimo 10 imágenes secuenciadas, editadas y secuenciadas como cuerpo, como conjunto, y parten de un texto que yo otorgo y del que ustedes tienen que vincularse, leer muchísimas veces en voz alta, si es posible, ¿no? Que es lo que recomiendo siempre, y producir además un texto escrito, es decir, simplifico lo que estoy diciendo. El texto que yo otorgo para trabajar la entrega final
no aparece, no tiene que aparecer en la entrega final. Ustedes van a producir un texto un texto que ustedes van a escribir aplicando todo lo que vimos, lo que vamos a ver, perdón, en esas sesiones iniciales, en esas 7 asignaciones previas. Pero aunque no aparece físicamente ese texto de la pulsión, debe ser el punto de partida para el desarrollo del conjunto fotográfico, de la serie final fotográfica, ¿no? El texto que utilicé para la clase pasada, que fue el mismo para todos, es distinto a estética y a edición, que trabajan cada uno con una frase asignada, una frase breve, en este caso es un texto más extenso y es único para todos los alumnos. Les comparto el texto con el que trabajamos la experiencia anterior. Les comento que el primer día de clases yo hago una entrevista a mis alumnos, porque bueno, eso permite que se conozca el grupo un poquito, aunque estamos en esta situación virtual, ¿no? Nos permite conocernos, pero también si yo siento que debo potenciar a algún autor porque es conveniente para el conjunto que tengo en la clase, pues yo cambio el autor. Así que este texto que les voy a leer es el que utilicé en el trimestre pasado, pero no necesariamente el que va a quedar para este trimestre porque dependerá de esa primera reunión y de cómo yo sienta que está conformado el conjunto de alumnos en el aula, ¿sí? Entonces, les comparto el texto con el que trabajamos. La luz no puede perdonarnos el que hayamos venido a inventar la sombra. Ella, que no conocía sino la cal de su propia piel, la blancura irreversible de su paso. Ella, la gran lectora de todo lo que habla, de todo lo que había sido escrito, aún. Ella, sí, la médula secreta de este mundo. Ella no nos perdona estas oscuridades con las que poblamos su andar. Ese fue el texto de punto de partida del trimestre pasado. Y fue ese el texto además por todas las condiciones y características que fueron teniendo las entregas previas en estas 7 asignaciones anteriores, ¿no? Ese conjunto o ese grupo de alumnos tuvo muchísima facilidad para arrancar, para desprender el significado literal y abrirse a otras significaciones, ¿no? Entonces, utilicé un texto que no era un texto, era un texto todavía más permeable y que estaba cerca de la mayoría de los trabajos que yo sentía que se habían producido durante el trimestre, ¿no? La intención de la entrega final siempre resulta en que el alumno reúna, junte todos los recursos que ha recibido durante las experiencias previas breves en estas 7 asignaciones anteriores, y partiendo de allí, de lo que es ese alumno, a diferencia del primer día, pues desarrolle este discurso. Les explico siempre a mis alumnos que debemos hacer un cierre por fines metodológicos y docentes, ¿verdad? Tenemos que cerrar. Pero siempre invito a que el trabajo sea producido con ilusión en el sentido que si sienten que es un trabajo medular, que puede quedarse con ustedes y que puede desarrollarse en un tiempo más distendido, lo pueden hacer. No teman que un cierre para una entrega final va a significar la parálisis o el fin del desarrollo de ese ensayo, ¿no? Eso lo pueden continuar posteriormente si sienten que hay todavía más que decir, ¿verdad? Invitarlos, por supuesto, a romper la frontera entre palabra e imagen, ¿verdad? Intentar saber sin ver o ver sin saber nos haría perdernos un poco todo lo que simbólicamente tanto la frase, una unidad léxica, como una imagen sola tiene para darnos, ¿no? Yo creo que es importante procurarnos balbuceo, ¿verdad? No acercarnos siempre a lo que vemos desde lo que sabemos que es, porque si nos acercamos solamente desde ese lugar, desde eso que reconocemos y que podemos nombrar o señalar con el dedo,
estamos limitando nosotros mismos nuestra relación simbólica con el afuera, ¿no? Y el arte no es más que el incendio de todas las posibilidades sígnicas que una imagen tiene, ¿no? Entonces, hacer estos procesos de manera consciente, sin duda, va a revelar un mundo completamente nuevo para nosotros como autores, y esa es la invitación a partir de la palabra y a partir de la fotografía, de manera separada, pero también sin frontera entre ellas, ¿no? Completamente como si fuese posible un vocablo que reuniera a esas dos expresiones maravillosas para el hombre, ¿no? La imagen y la palabra. Es lo que pretende el taller, y es para lo que están diseñados estos ejercicios, que bueno, espero siempre los estimulen a buscar siempre un poquito más, ¿verdad? Para no relacionarnos con el mundo desde lo que pensamos que la imagen del mundo revela, ¿no? Y pensar siempre en una posibilidad semántica todavía más abierta, más dilatada, donde es posible un significado que se expande más allá de lo que el vocablo significa. Otra cosa importante que va a ser muy considerado en las correcciones es, por ejemplo, no solamente la manera en que estén escritos y producidos los textos, sino las palabras, ¿verdad? Invitarlos, estimularlos a que se enamoren de lo que el lenguaje significa. El lenguaje no es solamente palabra dicha o vocablo con sentido. El lenguaje es también fonema, sonido, y ese sonido puede estar vinculado a muchísimo de nosotros que puede ser insondable, eso con lo que pueda estar vinculado, y que nos puede además ayudar a tener un reconocimiento todavía más amplio de nosotros como autores. Y si ese reconocimiento se da, pues imagínense, tenemos una posibilidad todavía mayor con lo fotográfico y con la imagen como medio de expresión, ¿verdad? Invitarnos más al balbuceo, a aproximarnos a las cosas desde el asombro y no desde el saber, ¿verdad? No desde el nombre que ellas tienen, sino de la manera que me impactan en mi existencia, en mi lugar en este mundo. Yo creo que una autoría en todos los sentidos, en la literatura, en la fotografía, en la pintura, en la arquitectura, una autoría hecha desde ese lugar de la experiencia, tiene como consecuencia corpus completamente distintos, ¿no? Yo siento que lo que procura la diferencia en un cuerpo de trabajo robusto, sólido, que permanezca en el tiempo, es cuán cerca está esa expresión de la experiencia del autor, de la experiencia de vida esencial, fundamental del autor. Pensemos en autores como Paul Celan, por ejemplo, lo menciono siempre en las clases. Su poesía no existiría si sus circunstancias hubiesen sido otras. Toda su experiencia está volcada en cada una de las palabras que sobrevivieron a cada uno de los poemas que escribió. Eso no responde a un ejercicio literario, a un juego, a algo lúdico por afinidad y conocimiento de las palabras. No, eso corresponde a un vínculo del tránsito de ese hombre por la experiencia vital en el tiempo que lo cometió, ¿no? Entonces, tomar de esos recursos. Él es un autor de los que vamos a ver también a Octavio Paz, a partir de un texto que se llama El arco y la lira, que es un texto fundamental en esta materia, fundamental, un libro imprescindible. Siempre digo un libro imprescindible para los fotógrafos, porque habla de la imagen como yo no he leído en ningún libro de fotografía, un libro imprescindible. Entonces, él va a ser un autor medular fundamental durante el programa del trabajo. ¿Okay? Entonces, repito, resumo, no acercarnos solamente a la imagen como figura representativa de algo, no. Yo quiero que nos preocupemos mucho por la semejanza de esa imagen, a qué se asemeja, cómo está conformada su apariencia, más que a lo que figurativamente
representa, ¿sí? Y para eso, ¿qué mejor que la palabra para ayudarnos, ¿verdad? La palabra toda, desde la poesía, el ensayo, el cuento, la palabra siempre. No me refiero a la palabra estrictamente poética, aunque por supuesto hay digamos, es uno de los recursos que más utilizo en las clases, pero a la palabra toda, a eso me refiero. Y a la posibilidad que tiene la palabra de recrear una realidad a través de elementos imaginarios, ¿no? Es la palabra la que dispara esa posibilidad. Les decía esta mañana a mis alumnos, ¿qué sería la palabra cilantro sin N? Eso sería una cosa tristísima. Sería una cosa terrible la palabra cilantro sin N. Entonces todo es importante. Hasta cómo la percibe mi oído cuando la pronuncio. Antes de qué palabra está, después de cuál palabra. Todo eso es importante en un proceso de escritura y va a hacernos sujetos más sensibles para los procesos fotográficos. Entonces, bueno, de eso se trataría esta experiencia en escritura y fotografía. No sé si me pasé, Luis, discúlpame. Bueno, excelente, ¿verdad? Porque nos diste una bueno, idea concisa de tu materia, todos esos elementos que provoca, ¿verdad?, compartir contigo en esa clase. Excelente, Laura. Y además que los que no lo saben, bueno, yo comenté sobre, bueno, elementos de su formación, pero Laura también tiene, bueno, una poeta, ¿no? Tiene, como Iván también es artista plástico, tiene, además de ser fotógrafo, Laura diseñadora, tienen otros elementos, vinculan diferentes, en este caso, herramientas de las artes, ¿verdad? Y la parte pedagógica, ¿no? Que eso es otra cosa fundamental, esa relación con el alumno, con el estudiante, hace que, ¿verdad?, que muchas personas, en el caso de Iván, en el caso de la profesora Laura, coinciden, estoy hablando de los alumnos que son maravillosos a la hora de transmitir, ¿no? De transmitir conocimiento y sensaciones, ¿verdad?, que son especiales, ¿verdad? Yo les recomiendo que quien pueda ver clases con Iván o quien y con Laura, ¿verdad?, lo hagan. Y seguramente aquí sé que hay algunas personas que han participado y pueden constatar eso. Agradecido, Laura, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esa introducción a lo que es tu materia, escritura y fotografía. Al finalizar, el profesor Iván Amaya, no, de nada, gracias a ti, vamos a tener como una especie de, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, los profesores, o me quieres una pregunta a mí, estamos a la orden. Entonces ahorita vamos a dejar al profesor Iván Amaya, bueno, para que pueda hablar de su materia, historia del arte, pero una historia del arte que él nos va a contar cuáles son esas características. Muchas gracias, Iván, bienvenido. Gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Excelente, Laura, me encantó todo lo que es tu materia, porque, bueno, aunque no hemos coincidido físicamente, te he escuchado mucho en los pasillos de las distintas instituciones y estaba yo hasta a punto de hacer tu materia, porque dije, oye, quisiera tener esa relación con la palabra y bueno, me parece extraordinario. Gracias. Tan bello, muchísimas gracias. Gracias. Siempre la orden. ¿Cómo no, Laura? Bueno, la materia que voy a desarrollar aquí en el diplomado avanzado de arte y fotografía tiene que ver con historia del arte, básicamente, pero como vengo del mundo de la fotografía, he tratado que esta materia se vincule también con lo fotográfico. No solamente vamos a tener un conocimiento general sobre las distintas corrientes estéticas que se dieron a partir de la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Voy a tratar de ver si puedo llegar hasta al pop art, porque, bueno, estamos hablando de que en 10 clases debo resumir casi 100 años de historia del arte, ¿no? Y sobre todo que cada tendencia estética que se desarrolló o se desarrollaron tanto en el siglo pasado, en el siglo antepasado como el siglo pasado, son las que de una u otra manera le han dado al arte contemporáneo esa base que hoy conocemos. Si no conocemos nuestra historia, pensamos que todo lo que vamos a hacer nuevamente
o todo lo que creemos que vamos a hacer, que es innovador, cuando no estudiamos en la historia del arte, nos repetimos. Y es lo que estamos viendo actualmente en el arte contemporáneo. Cosas que se hicieron básicamente hace 100, 150 años. Entonces, bueno, un poco la idea de esta materia no solamente es trabajar o desarrollar la materia desde la estética, sino dar un contexto general lo más acorde a la época, ¿no? Voy a tocar la época, voy a tocar algunos aspectos sociales, para después introducirme a lo estético, porque sin eso uno no puede hacer el enlace. Yo voy a presentar un pequeño PowerPoint que trata, vamos a decir, a grosso modo, lo que es la materia. No tengo esa facilidad que como tiene la profesora Laura, que habla, y yo soy un poquito más metodológico en ese sentido. Pero bueno, en un momento lo tendré. Entonces, bueno, voy a presentar un poco la presentación, voy a presentar la presentación que tengo acá, PowerPoint que hice, un poco con respecto a lo que va a ser la materia en general. A ver si abro acá. Ok. ¿Todos ven la presentación? Ok, perfecto. Para mí debe estar en tránsito, todavía no ha aparecido. Ok, vamos a ver si... No nos ha aparecido, Iván. Por ejemplo, a mí no. Está, A mí sí, ya, sí. a mí sí. Vamos a esperar un momento. Sí. ¿Ya les apareció o todavía? Ahora sí, para mí. Ok, ok. Luis, Yo todavía no, pero sigue adelante, Iván. No hay problema. bueno, básicamente yo empiezo por el programa, ¿ok? Después que desarrolle el programa, entonces entro a lo que vendría a ser las conexiones que hago sobre el arte y la fotografía y esos vínculos que siempre se han dado. ¿Ok? Esta imagen que acabo de colocar acá me parece extraordinaria porque, bueno, revisando el Twitter, los libros son los pilares de la civilización y básicamente la persona que lo coloca, aunque parezca literal, así son, pues en los libros está recogida básicamente nuestra historia, nuestro acervo cultural. Los libros permiten que si uno no está, sobre todo los escritores están vivos, su mensaje sigue corriendo en los siglos, en las épocas. Entonces, por supuesto, me pareció una imagen hermosísima porque es eso, pues, el conocimiento para mí, y hoy por hoy las grandes potencias lo saben, pues ya no son los recursos naturales, sino el conocimiento lo que va a cambiar un poco el mundo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente coloco esta imagen, vengo con lo que es el programa como tal. Como sabemos, el diplomado es un diplomado avanzado en arte, en historia del arte. Está como diplomado, está avalado por la Católica. Entonces, bueno, sus estudios no es un taller, es un diplomado. Y al ser un diplomado tiene unas características educativas que para mí son muy importantes, pues. Son 3 horas semanales, una vez por semana. El periodo básicamente de clases comenzaría el lunes 26 y terminaría el 2 de junio. Son 10 clases, 30 horas. La introducción. La historia, más allá de ser una ciencia, en su esencia nos permite entender el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Por medio de ella podemos acercarnos a los grandes archivos que se han edificado en la humanidad para resguardar tanto la memoria colectiva como la memoria individual. Los estudios nos permiten indagar, reflexionar en los cambios sociales producidos por factores tales como políticos, económicos, científicos, bélicos, sucesos humanos que han intervenido en la vida diaria de la comunidad o la sociedad entera. Por ello, la importancia de acercarnos a estos acontecimientos. Su conocimiento nos permitirá no volver a cometer los errores que ha llevado al mundo a catástrofes humanas, produciendo dolor, destrucción, caos a la sociedad. Si atendemos al pasado, el futuro podría ser un poco mejor.
un poco lo que es la introducción de la materia. Entre las características más resaltantes de la historia se encuentra que la misma aborda cualquier aspecto de la vida cotidiana mencionados como, por ejemplo, los oficios y sus técnicas. La historia tiene la capacidad de contar de manera literal cómo nacieron, se desarrollaron, maduraron con el tiempo, permitiendo que su evolución, el paso de ser oficios a disciplinas artísticas, las cuales muestran de manera estética hechos y aspectos sociales que impactan a la vida cotidiana, resaltándola. Esta es una imagen hermosísima de una biblioteca hecha por una gran fotógrafa alemana, Candida Hofer. Ella, dentro de su amplio espectro como fotógrafa, desarrolló todo un libro sobre las bibliotecas en el mundo. Entonces, bueno, me parece interesante porque, bueno, ese es el poder del conocimiento y cómo la fotografía se acerca también a la cultura y a los grandes espacios donde se guardan los libros. La historia del arte, además de su función de registrar, analizar y categorizar estilos y géneros de las obras en general, también nos acerca al creador y a su pensamiento. Nos muestra cómo utilizan los códigos estéticos o su lenguaje propio, donde manifiestan o abordan desde su mirada la realidad, traduciendo el malestar social de su época, creando obras donde pone de manifiesto costumbres, formas de vida, valores y ética de la sociedad en cuestión. Esta forma de plasmar estos acontecimientos sociales le permiten desarrollar su estilo artístico. Finalmente, la historia no solo es un mero cuento del pasado, la historia otorga conocimiento y con ello poder para cambiar las cosas y para crear unas nuevas. Es otra fotografía de esta artista alemana, extraordinaria. Y el objetivo básicamente de este curso, de este diplomado, el presente curso pretende dar una mirada general e introducir al participante en el conocimiento de la historia del arte a partir de mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Además, se abordarán los procesos sociales y económicos políticos de cada época, como también sus figuras más destacadas, aunado al proceso evolutivo en cuanto a los métodos utilizados tanto técnicos como teóricos en la creación de obras de arte, estilo, género, como en disciplinas que se integran. La estrategia metodológica de mi trabajo, más que de mi trabajo de esta materia, las clases se organizarán vía online, donde se presentarán proyecciones de material didáctico correspondiente al temario, lecturas, videos y recomendados, por supuesto, en la intervención, el diálogo en torno al texto y previamente discusiones sobre el tema. Esta es una instalación que hizo el artista Mateusz Kręcki en Praga, en la biblioteca de Praga, ¿no? Es una instalación que hace con libros y eso me parece extraordinaria, ¿no? En el 2018. Plan de evaluación básicamente consta de 6 puntos. En ellos es una evaluación continua, básicamente lo que yo construir la materia que doy una primera clase, la siguiente clase mando un ejercicio, mando un video, mando una lectura, porque hay cosas que yo puedo dar, pero hay otras cosas que se me escapan por el tiempo, pues para poder dar en 10 clases toda una serie de características, y siempre es importante que el estudiante con las lecturas que yo mando anticipadamente ya venga programado a la clase, ¿ok? Que podamos hablar, inclusive de lecturas y videos, esos van a ser analizados y vistos para poder que la clase sea interesante, pues, que integre, pues, más la clase que voy a presentar en ese momento, es un PDF con las características de cada uno de los estilos y procedimientos. Básicamente son 5 trabajos, bueno, dentro de lo que vendría a ser el plan de evaluación, es una evaluación continua, son 5 trabajos en un momento de ejercicios fotográficos que tienen que ver con las tendencias artísticas que vamos a desarrollar, ¿ok? Donde ustedes van a plasmar las características importantes de cada una de esas tendencias partiendo de una imagen fotográfica, análisis de videos y documentales sobre el arte, escritos y lecturas, y un trabajo final que consta de 3 puntos, donde, bueno,
se va a desarrollar dentro de todas estas manifestaciones que ustedes van a desarrollar una para hacer un trabajo, una imagen fotográfica o el desarrollo de un tríptico, un díptico de varias imágenes fotográficas. ¿Okay? Eso cuando empecemos la clase yo iré entonces desarrollando un poco más lo que vendría a ser el trabajo final. Y para mí es muy importante, le doy un peso importante dentro de la clase, la asistencia, la puntualidad, la participación, la intervención y la responsabilidad. Porque 3 horas hablando un profesor, eso cansa. Entonces esto es muy dinámico, pues. Una parte que yo voy a hablar y una parte que ustedes van a desarrollar también. Es la última biblioteca, bueno, una de las últimas bibliotecas que se ha creado en el mundo. Esto fue en la ciudad de Binhai, en China. Tiene alrededor de 1,5 millones de libros disponibles en los estantes. Una cosa extraordinaria. Y el temario. El temario consta de 5 puntos. Vamos a empezar con la Revolución Industrial, periodo victoriano y Primera y Segunda Guerra Mundial. Se abordarán los acontecimientos sociales más resaltantes de la modernidad partiendo de 1840 hasta 1960. Destacarán los periodos artísticos comprendidos entre 1840 y 1900, haciendo hincapié en algunas índices importantes. Después iremos a 1900 y a 1906 hasta 1960, que sería la segunda parte de la materia, que estarían todas las vanguardias. Igualmente se sumarán lecturas pertinentes con el material de trabajo y igualmente, como les acabo de decir, videos y documentales para que ustedes puedan ver en sus casas. Una imagen tomada por mí en el año 2010, en el mundo de los libreros aquí en Caracas. Y el contenido programático. Vamos a empezar con el arte moderno, que empieza muchísimo antes, pero en este caso estoy tomando el arte moderno a partir del siglo XVIII. Estaríamos viendo la fotografía a color, la relación que hubo entre los impresionistas y Nadar, el gran fotógrafo del retrato. Vamos a pasar por el japonismo, vamos a pasar por el Art Nouveau, el impresionismo, el postimpresionismo, el pictorrealismo, simbolismo, realismo, la fotosesión. Después entramos en los que vendrían a ser las vanguardias artísticas en 1900, que parte con el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el rayonismo, la nueva objetividad, el borcismo. Es una corriente fotográfica. Seguimos con el periodo interbélico, que está el constructivismo ruso, el suprematismo, la Escuela de París, pasamos por el dadaísmo, seguimos con la Bauhaus, atendemos algo del Art Deco, pasamos por el surrealismo, seguimos con la posguerra. Son varios ítems, pues son todo lo que vamos a ir viendo, la nueva figuración, el arte cinético, o el arte óptico, el happening, para finalmente llegar al año 60, con el pop art, el ensamblaje, el minimalismo y el arte povera. Eso básicamente sería el contenido programático de lo que vamos a ver en estas 10 semanas. Por supuesto, yo voy a agregar dentro de las 10 semanas, voy a hablar de algunos autores en especial, que voy a tocar, básicamente. Y bueno, y comenzando con esta imagen. Esta es una imagen que fue hecha, hablar un poco lo que fue... Esta es una imagen hecha en 1914, de la ciudad de París. ¿Okay? Es una imagen a color, ¿vale? Esto está en los archivos fotográficos de Albert Kahn. Estas figuras es importantísimo en el mundo de la fotografía porque fue un banquero, pero a su vez fue un hombre que amó extraordinariamente la fotografía y creó un archivo personal. Estamos hablando que son prácticamente como unas 72.000 imágenes que él pudo coleccionar, porque por supuesto a través de su fundación pagaba fotógrafos para que fuesen a viajar al mundo y tomaran fotografías del mundo. Entonces, bueno, este es parte de lo que podría ser
parte no, lo que va a ser la clase. La bibliografía, básicamente lo que yo me estoy soportando. Y bueno, videos que hoy me gustaría colocar tres. Yo sé que a lo mejor vamos a ver si yo puedo colocar uno por aquí. Los otros dos se los voy a mandar al chat del grupo para que los puedan ver. Son videos muy cortos, que serían los que de una manera siguen fortaleciendo la materia. Y hablaría entonces después, voy a mandar el primero, voy a abrir el primero. Pero voy a salir de aquí. Voy a sacar la presentación, voy a tener la presentación. No, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a mandar por el chat del grupo, voy a mandar dos links para verlo y el último lo vamos a ver después. Voy a mandar el primer link, que me gustaría que lo vean. Esto es un ejemplo de los videos que vamos a ver dentro de la clase. Acabo de mandarlo al chat. ¿Lo tienen todo? Sí. Ok, pueden abrirlos en su computadora para que lo vean. Cuando lo terminen de ver, entonces me avisan. ¿Qué hice? Bien.
Bexi, yo coloqué un link en el chat para que lo vean los participantes, porque si lo paso por aquí se va a poner un poco, Sí. se va a tardar un poco la información. Hace 2 años ha dejado su natal México para probar suerte con el sueño americano. Pero por el momento, el sueño lo ha eludido. La diferencia de tus... ¿Ves? Okay. No ha perdido Solo se escucha el audio, Iván, ¿no viste? Ok. No se ve Y el tienes que link. verlo, pero te sale fuera de esta reunión, ¿no? Pero Sí, en sí. este momento se escucha el audio. No, pero después te vuelves a Claro, te meter. vuelves a meter, claro, la idea es que Sí, puedan sí. ver el link y la persona se vuelve a meter. ¿Ya lo pudieron ver todo? Sí. Interesante esa referencia a Alfredo Bulton, ¿no? Que ahí sale el título del video, ese artículo que publicó, es un arte de la fotografía. Exactamente, voy a mandar otro link, que me gustaría que también lo vean, es del pintor Emilio Boschio, y es la relación que él tiene con la fotografía. Segundo link, para que también lo observen, y cuando estén listos seguimos con Ok, ¿todos Listo. ya lo vieron? Listo, Iván. Ok, perfecto. Después les mandaré el otro link que me parece pertinente que habla sobre el libro, pero bueno, en su momento. Bueno, aquí empiezo entonces, entro un poco ya más en materia, es un poco la historia del arte, la fotografía y sus relaciones. Voy a colocar una serie de imágenes, como las que están viendo acá. ¿Todos están viendo las imágenes?
Ok, la relación que de Gaspar, en este caso Gaspar Félix Tourneur, mejor conocido como Nadar, el gran padre de la fotografía y del retrato, la fotografía que está a mano derecha es vendría a ser su local comercial. ¿Y por qué es la relación con el impresionismo? Porque la primera exposición que tuvo los artistas impresionistas fue en su local comercial, en su galería. Por eso es que hay una estrecha relación con la fotografía, con Nadar y con los impresionistas. Pues entonces ahí no solamente a través del retrato, sino las colaboraciones que ellos hicieron como individuos y como tendencias, en este caso. La siguiente fotografía, vemos ya el impresionismo como tal, una imagen fotográfica hecha a retratado a un dandy de la época, y que genialmente el maestro Manet hace vuelve a hacer una reinterpretación de la imagen, ¿okay? Porque no hay que olvidar que unas características importantes del impresionismo es que ellos tratan de salirse de lo que ya venía siendo lo que vendría a ser la escuela clásica, el clasicismo como tal. Ellos ya no querían hacer figuras mitológicas, mucho menos figuras históricas, rompen con el pasado, y el impresionismo no solamente tiene que ver con el gesto, el color, tiene que ver también con la impresión y con la luz. Y es una relación que se da directamente con la fotografía, porque la fotografía básicamente es para cómo otra vez observar, ¿no? Cómo otra vez entender el mundo, el pintor. De hecho, hubo un gran debate casi hasta principios del siglo XIX, donde no se aceptaba, o mucho más allá, 1930, donde la figura de la fotografía, el hecho fotográfico como tal, no era considerado artístico. Fue una gran discusión que se dio en el mediados del siglo XIX y prácticamente a principios del siglo XX, donde la figura de la fotografía, los pintores veían que la fotografía era mero acto técnico, pues que detrás de ese aparato había un hombre que estaba operando una cámara, pero ahí no había nada de maestría, de técnica, con el tiempo, por supuesto, hoy la fotografía ha permeado nuestra vida diaria, pues la fotografía, todas las artes las utilizan, pues podemos ver escultura fotográfica, el body paint, todo lo que es el performance. La única manera de poder entender, porque es una acción in situ, es a través de la fotografía, porque es la que recoge la información. Entonces, bueno, hoy por hoy la fotografía ha permeado todas las técnicas de las artes. Seguidamente, bueno, Claude Monet, en 1892 desarrolla toda una pintura que tiene que ver con la Catedral de Rouen, donde la va a fotografiar a distintas horas para entender la importancia de la luz, el color, el pigmento que le está utilizando, porque cada hora la luz va cambiando la imagen, va cambiando la estructura de esta imagen. Es extraordinario este estudio que él hace, porque no solamente él va cambiando, él va a distintas horas y se planta en el mismo lugar a volver a desarrollar esa obra pictórica, convirtiéndola en una serie de imágenes. Seguimos con Edgar Degas, que fue un gran pintor y que de una u otra manera utiliza la fotografía desarrollando sus encuadres. ¿Okay? Esto era totalmente inusual en el mundo de la pintura, este tipo de encuadre, básicamente de picado, pues no era visto, pues inclusive el contraste como a través de la luz, que debe haber una luz iluminando el piso, ilumina la cara de la bailarina. Entonces, bueno, es interesante porque los pintores se dieron cuenta que tenían un gran recurso con la fotografía. Seguimos con la cromofotografía. Es interesante porque es una fotografía que no se desarrolla en función a lo científico, vamos a decirlo así, pero tiene una gran relación con un tema que se estudió más adelante, que fue el futurismo. Es una obra del gran maestro Duchamp. En su momento, bueno, pasó por varias tendencias artísticas, el gran padre del ready-made, fue pintor, y básicamente utiliza una fotografía para
a través del futurismo, que es una corriente estética que está acentuada antes de la Primera Guerra Mundial, donde los futuristas, la máxima de ellos era la velocidad, era la tecnología, era la máquina. Hacen su gran manifiesto, el manifiesto futurista que tiene mucha relación básicamente con con el nazismo, el otro, que se llama, que se instala en Italia, con el fascismo, vamos a decirlo así, con el fascismo, básicamente. Entonces, bueno, Duchamp crea una obra de unas mujeres bajando por las escaleras, y básicamente el futurismo tenía que ver con la máquina, pues con la velocidad, con el tiempo que se da. No se logra tanto en la pintura, sino en la fotografía, que más tarde vamos a ver acá a los hermanos Bagravia, que trabajaron la velocidad, el movimiento, esas fotografías que por lo general ustedes cuando empiezan a hacer las encuentras movidas, bueno, viene un poco de esta primera idea que se empieza a gestar dentro del movimiento artístico de las vanguardias, pues el movimiento es importante. De ahí, bueno, otra importante tendencia artística como la nueva objetividad se da en Alemania a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial y terminan muy golpeados. Entonces, básicamente esta fotografía, no solamente tanto fotografía, sino como pintura, lo que tiene que, en este caso, lo que básicamente se plantea esta tendencia es representar la realidad, ¿ok? Sin quitarle nada. De hecho, llega a ser muchas veces grotesca la realidad, porque bueno, ellos lo que quieren es representar después que Alemania termina tan golpeada, ellos quieren mostrar el mundo como es. Y entonces, bueno, podemos ver la nueva objetividad, no solamente que se da en la pintura, sino que también se da en la fotografía. Y en este caso, donde vemos al gran fotógrafo alemán, August Sander, uno de los primeros fotógrafos que crea una tipología humana. Él, a partir de la Primera Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, él decide salir con su cámara a fotografiar al alemán típico, ¿ok? Por supuesto, esos años que él estuvo trabajando se convirtió en un personaje bastante desagradable para el nuevo Reich. Por supuesto, su obra prácticamente es desplazada. A él básicamente sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, antes que Hitler se montara en el poder, él era un fotógrafo muy incómodo porque él estaba mostrando cómo era el alemán común. De esto hay una serie de fotos extraordinarias de Sander, porque él no solamente fotografía el alemán corriente, sino sus oficios. Entonces, se convierte, porque no es el alemán que después va a ser el que se va a vender en la Segunda Guerra Mundial, un hombre alto, ario, esbelto, hermoso. No, él aquí está mostrando realmente el alemán típico. Vamos con el surrealismo, de igual manera, una tendencia estética que, bueno, llega prácticamente hasta los años 60. Uno de los grandes, vamos a decir así, artistas de esta tendencia, Salvador Dalí. Y vemos una fotografía que le hace Philip Hartman a Dalí, donde se intervienen elementos reales. O sea, ese gato que ustedes están viendo allí, en verdad pusieron a volar unos gatos, hicieron una primera toma, después echaron agua, hicieron una segunda toma, para ir montando poco a poco la fotografía, que se diera una fotografía en general. Este fotógrafo es interesante porque una de las cosas que él siempre hizo para que los artistas salieran de la pose es que los hacía saltar, y cuando ellos saltaban, entonces él hacía la foto. Este es un fotógrafo que básicamente hizo prácticamente como unas 100 portadas de la revista Life, ¿okay? Una cosa extraordinaria. Básicamente su trabajo tuvo que ver un poco con lo social. Seguimos con Man Ray, bueno, un fotógrafo norteamericano que vivió muchos años en Europa y que, bueno, pasó por varias tendencias. Dentro de las tendencias estéticas estuvo la fotográfica, donde desarrolló extraordinarios fotografías, como el homenaje que le hace Ingrid sobre la mujer violín, pues esa famosa
musa que utiliza Ingrid en sus cuadros, él hace un homenaje al maestro. Y finalmente, bueno, entrando, bueno, traté de dar una idea general de lo que es la clase con respecto a los art, finalmente ya en los años 60, 70, con el fotógrafo, más que fotógrafo, era un artista integral, Andy Warhol, uno de los máximos representantes del arte pop norteamericano, donde a través de la publicidad, es el gran genio, vamos a decirlo así, utiliza los elementos de la publicidad para desarrollar toda una obra contemporánea. O sea, ya estaríamos hablando aquí del arte, principios del arte contemporáneo, porque una de las cosas que tiene el arte contemporáneo es su masificación, ¿ok? Dentro de las características del pop art, ¿okay? Utilizar elementos populares y desarrollarlos en obras de arte. No solamente Andy Warhol fue serigrafista, hizo obras utilizando las técnicas más avanzadas de la época, sino también hizo mucha fotografía, trabajó mucho con la Polaroid, le interesó mucho esa realidad directa, pues poder hacer una fotografía y mostrarla. Básicamente esto vendría a ser la materia, pues, englobándola entre lo que es el arte, la fotografía y esa relación directa que hay en ambas. Okay, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Iván, de verdad, excelente ese panorama que nos diste, ¿no? Y es bueno para todos los que estemos conectados acá, ver la importancia de que el fotógrafo tenga todo contexto, maneje ese contexto, ya sea desde la visión desde las artes visuales, desde otras disciplinas, bueno, como vimos con Laura, de la escritura, la literatura. Es fundamental no centrarnos en que somos fotógrafos y no solo nuestros referentes van a ser fotográficos, es parte de nuestro bagaje, lo que tenemos que tener, pero necesitamos ampliar ese bagaje. Yo les invito entonces a que hagan, si tienen algún comentario o pregunta, vamos a asesorar tanto a la profesora como al profesor Iván Amaya. Recuerden que este masterclass tiene que ver con el diplomado en fotografía artística, un diplomado que va a iniciar la próxima semana. Entonces, bueno, quisimos que ellos pudieran ampliar un poco de qué van sus materias, ¿no? Y como ustedes pueden ver, lo interesante que pueden ser en función de nuestro trabajo, cómo vincularlo. Estamos viendo nada más 2 materias de 4 materias que se van a dar en este diplomado. Entonces, abran sus micrófonos, quien desee, o por el chat, como ustedes prefieran. Adelante. Como que no preguntas, Iván. Sí, parece que no hay preguntas. Pierden la pena. Lo importante de estas clases o de lo que es el diplomado, para todos los que están aquí, es tener un poquito más de conocimiento. Es un diplomado que lo que quiere es, como dice Luis, conciliar. Pues hoy la fotografía lo vemos en nuestros equipos. Estamos ahorita en la computadora, pero tenemos al lado nuestro teléfono. Y ella nos une, la imagen esa se ha potenciado. Hoy por hoy el mundo, cuando yo colocaba todos los de las bibliotecas y los libros, porque en verdad me preocupa, porque hemos dejado lo textual y lo visual ha potenciado nuestras vidas. Tanto es así que hoy por hoy nosotros vemos
primero es la imagen y dos Sí, líneas señor. de la información. Entonces a veces no indagamos en esa información, sino nos quedamos con esa información. Y cuando tú quieres leer, entonces te dan un link para tú entrar y ver todo el reportaje. Y tenemos que aprender a leer una imagen. Tenemos que saber que muchas veces las imágenes, a veces por estar descontextualizadas, no las quieren vender como algo nuevo y eso ya se hizo hace mucho tiempo. Entonces, bueno, lo que hace la historia, lo que hace el trabajo de la profesora Laura es eso, pues cómo entender que la imagen no es nada inocente, que si no conocemos nuestra historia, no podemos avanzar hacia el futuro. Lo que pasa, si no conocemos nuestra historia, nos repetimos. Entonces es importante saber de las artes en general, porque nosotros, cuando la profesora habla de la palabra, yo no puedo pensar ninguna imagen si no tengo una palabra. Si la palabra no me la detona, yo no la puedo pensar. Yo estoy en blanco. Exactamente. Así como de la misma manera que como nosotros aprendemos a leer cuando éramos pequeños, nos ponían una cartilla y al lado de la, porque cuando nos decían la palabra no entendíamos ni papa. Cuando nos poníamos la palabra y la imagen, ahí era que hacíamos la conexión. Y hoy por hoy Es la fotografía. Sí, es precisamente en la aparición de ese lenguaje, Iván, en el momento que el lenguaje aparece, ¿verdad? Cuando señalamos con el dedo pequeñitos las cosas que estamos reconociendo. En realidad, esa imagen se constituye para nosotros cuando la decimos por primera vez. Así Es el lenguaje lo que trae el significado de lo que esa imagen significa hasta nosotros. Por eso es Así imprescindible vincularlo. Y hoy por hoy, la fotografía contemporánea, básicamente, trabaja todo, señores. El fotógrafo hoy por hoy ya no es que le va a escribir un curador ni un investigador. Hoy se le está exigiendo a los fotógrafos que investiguen, que desarrollen sus trabajos, que hagan pequeños ensayos, porque eso es lo que potencia su trabajo. No es hacer un clip lo hace cualquiera, señores. Eso es lo más fácil. Denle a un muchacho, a un niño, un sobrino de ustedes o un hijo, el teléfono y vean cómo me hacen mejores fotografías que ustedes. Pero no es hacer la foto, es pensar la fotografía. Y para poder pensar la fotografía tengo que tener un bagaje. Y ese bagaje no solamente se construye desde hacer 10.000 fotografías. Yo aprendí a hacer fotografía de dos maneras. Uno, haciendo, y uno viendo muchísimo y estudiando sobre la fotografía. Y hoy el arte contemporáneo está buscando eso. De hecho, los grandes documentalistas, fotógrafos documentalistas leen muchísimo, leen mucha poesía, se conectan con el espacio. Porque a veces pensamos que estamos haciendo una obra nueva y cuando vemos hacia atrás, eso se hizo hace 60, 70 años, 80 años, 100 años. Por aquí un comentario de Julio Morales dice lo siguiente en el chat: me parece muy interesante todo. Es ir más allá en la fotografía, es seguir las bases para lo que cada quien quiere desarrollar. Definitivamente la fotografía está en todo. Es así. Sí, así es. Y yo también Además, puse un comentario. Adelante, Laura, disculpa. Perdón, ese es un lenguaje que tenemos que construir, porque además va a ser completamente particular. Es como el habla, como el acento, como la manera en que redactamos. No va a haber una expresión similar, ni nunca una aproximación similar a un tema que nos interese, porque va a estar tamizado siempre por nuestra particularidad. Entonces, es un lenguaje que es nuestra responsabilidad construir esa relación. Si no, nos vamos a quedar siempre en la superficie de las cosas, ¿no? En lo que recubre las cosas y no va a haber una verdadera vinculación con lo que realmente significan. Entonces hay que insistir muchísimo en eso, como autores. Es una responsabilidad que tenemos en un mundo además colapsado de imagen, ¿verdad? En unos niveles ya de toxicidad extremos, desbordados. Hemos perdido capacidad de comunicación, al mismo tiempo que pensamos que la imagen nos provee de muchos recursos para comunicarnos. No es así. Una imagen hecha desde un lugar desvinculado es una imagen huérfana.
allí no hay nada que decir, es simplemente la repetición de muchas imágenes sucesivas, una tras la otra, sin digestión. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Con imágenes hechas desde el vínculo y con conciencia. De otra manera, vamos a sumar a ese océano tóxico de imágenes repetidas una cantidad de imágenes huérfanas de la nada. Y no, como no podemos permitirnos eso. Exactamente, lo que tú hablas es muy importante, de imágenes superficiales, porque quedan allí, no hay profundidad. Y lo que yo le digo a mis estudiantes de comunicación visual, no hay ninguna imagen inocente, porque detrás de una imagen hay un acto político, hay una ideología, hay un autor que lo hace con algo específico. Así la veas tú inocente. Yo quiero Yo creo agradecer. que, perdón Luis, No, yo adelante. creo que aparte, hablando como Centro de Artes Integradas, considero que es al artista hablando en el universo con todos los artistas de todas las disciplinas, un artista no puede quedarse aislado, es decir, no puede seccionar su conocimiento, tiene que ampliarlo, porque seccionar el conocimiento es lo que nos ha venido a hoy en día ser un poco mediocre, ¿ok? Porque si tú no profundizas y unes y buscas respuestas, un artista, por ejemplo, un bailarín, por poner otro ejemplo, un bailarín que no se va a la música, a la danza clásica, para cualquiera, sea hip hop, break dance, lo que ustedes quieran, no tiene una base sólida. Un artista que no sabe música, ritmo, expresión corporal, no alcanza la virtuosidad. Y ese ejemplo sirve para todas las disciplinas artísticas. Entonces, por eso, desde como Centro de Artes Integradas, los invito a ahondar, a no quedarse con ese pedacito, sino ver todo el círculo lleno, no un puntito. Sí. Bueno, quiero agradecer a todos por haber asistido a esta clase con la profesora Laura Morales, el profesor Iván Amaya, y de verdad muy agradecidos. Estamos a la orden en el CIEF, en el Centro de Artes Integradas. Bueno, hay un último comentario de Julio Morales que me indica por aquí en el chat. Definitivamente una cosa es tomar una foto y otra es hacer fotografía. Que hable, que transmita. Solo me faltaría preguntar el costo de este diplomado. Bueno, escriban a coordinación, aquí está en el chat, @ciesbe.com, y van a tener la información de la información administrativa. Y algo que también está aquí en el chat es que si ustedes quieren ver alguna materia por particular, decir, mira, no puedo ver el diplomado, también lo pueden hacer, así como un taller por separado. A veces tiene este diplomado y otros que tenemos esa particularidad. Entonces estamos a la orden. Y de verdad, un placer haber compartido con los profesores, con la profesora Trina también, que siempre ha estado apoyando toda esta gestión, a Pilar, que está en Relaciones Institucionales, y ya saben que estamos a la orden en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos CIEF. Entonces, si hay algún comentario final, lo escuchamos o lo leemos en el chat. Por aquí Jay Flor, saludos. Qué grato verlos, profesores. Espero organizarme bien para poder tomar el diplomado. Emma Rocha, excelente ambas propuestas. Profesores excepcionales. Bexy Pérez, gracias a ustedes por hacer este tipo de actividad. Gracias a ustedes por estar acá y por participar. Luis, te voy a pasar un link para que se los deje a los que vayan a participar y no vayan a participar. Te lo dejo a ti para que se los mandes a sus correos y puedan ver un documental que tiene que ver con el conocimiento, como se dice, el conocimiento secreto que se dio dentro de la pintura y la fotografía, que nada más y nada menos hace el documental el gran pintor inglés David Hockney. Es extraordinario, dura 1 hora y cuarto, pero hay que verlo, porque ahí se van a dar cuenta cómo pintores pudieron a través
de la cámara oscura acercarse a hacer pinturas que era imposible hacerlas técnicamente. ¿Vale? Te lo dejo para que se los deje a todos y lo vean, porque los que decidan ver la materia, ese va a ser mi primer trabajo, un análisis sobre el documental. ¿Ok? Chévere. Bueno, buenas noches. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Hasta gracias. luego, gracias. Saludos. Si quieres, avísame. Ay, pues estuvo allí.